Dicen que la pradera no guarda secretos, que el viento ve demasiado y que el polvo nunca olvida dónde se derramó la sangre. Pero algunas verdades no mueren fácilmente, otras permanecen enterradas bajo el silencio, el miedo y la voz desesperada de un niño pequeño. Cásate con mi mamá, señor. Por favor. Eso fue lo que dijo. Descalzo, polvoriento, de no más de 7 años, sosteniendo un palo como si pudiera ahuyentar al diablo, era el tipo de cosa que se te quedaba grabada. Incluso después de todo el ruido, el humo y los gritos, el vaquero ya no tenía un nombre que valiera la pena mencionar. La gente lo llamaba Grady Boone, antes del incendio, antes de la guerra, antes de que la placa se convirtiera en un objetivo, y su hogar en cualquier tierra sobre la que se apoyara. Cabalgaba solo, siempre, él y un caballo cansado con una rodilla lastimada, arrastrándose por los caminos de la pradera, como si no lo siguieran de cerca los fantasmas. No pensaba detenerse en Morrow Creek. No buscaba nada, ni comida, ni refugio, ni gente. Pero el chico se quedó en medio del cruce, como si hubiera estado esperando, sin llorar, sin rogar, solo esperando. «Señor», gritó el chico, con la voz quebrada como madera seca, «necesito su ayuda». Grady frenó su caballo lentamente observándolo. El niño se irguió, orgulloso, aunque tenía las rodillas raspadas, y la camisa le colgaba como si fuera de un hermano mayor que nunca volvía a casa. Grady asintió. «¿Perdiste, hijo?», respondió el niño con la mirada fija. «Estoy esperando a alguien valiente. Mamá dice que no vendrá, pero creo que tal vez seas tú». Grady parpadeó. El viento silbaba entre el trigo, y algo en el tono del niño le resonó bajo las costillas. Se bajó el sombrero para protegerse del sol. «Tiene un nombre. Thomas, señor. Thomas Greeley». «Muy bien, Thomas Greeley», dijo Grady. «¿Qué me pregunta?» El chico respiró tan hondo que parecía la última vez que respiraría. «Señor», dijo, «¿se casará con mi mamá?» Grady no se rió. No lo decía en broma, lo decía con toda sinceridad. Y Grady había escuchado muchas oraciones en su vida, algunas en trincheras, otras en incendios, algunas de hombres desangrándose sin nadie a quien amar, pero ninguna tan incrustada en su pecho como esta. Siguió a Thomas a través de un trigal agrietado hasta una casa que parecía medio olvidada por el tiempo. El tipo de casa que una vez tuvo risas en sus vigas, pero ahora solo tenía clavos y silencio. Humo salía en volutas de la chimenea. Un porche destartalado crujía bajo su propio peso, y allí estaba ella. No era lo que Grady esperaba. No era blanda, no era delicada, no estaba asustada. Se mantenía erguida, con los brazos cruzados, el revólver en la cadera y la barbilla alta. Sus ojos oscuros y distantes se clavaron en Grady como si ya se arrepintiera de no haberlo rechazado. «¡Thomas!», gritó con la voz más aguda. «¿Qué te dije sobre traer desconocidos a casa?» «No es un desconocido», dijo Thomas. Agacharse detrás de Grady de esa manera ya significaba algo. Es un vaquero, tiene un buen caballo y no tiene miedo. La mujer entrecerró los ojos. «¿Buscas trabajo?», preguntó. «No», dijo Grady. «Solo agua». El chico me hizo señas para que parara. Ella lo miró fijamente un instante y luego hizo un leve gesto con la cabeza hacia el pozo. «El agua es gratis». «Nada más lo es». Llenó su cantimplora mientras ella limpiaba un viejo rifle en el porche. Thomas se sentó con las piernas cruzadas a sus pies, mirando a Grady como si esperara que le salieran alas de ángel y una insignia. El silencio se hizo más denso entre ellos.
lleno de cosas no dichas. Se hizo más denso entre ellos, lleno de cosas no dichas. No le hagas caso, murmuró ella después de un rato. Lee demasiadas novelas baratas. Cree que todo hombre con sombrero y silla de montar lleva la justicia en la sangre. Grady no levantó la vista. ¿Y tú? No creo en héroes, dijo. Creo en puertas cerradas y armas cargadas. El sol cambió de dirección, proyectando un brillo dorado sobre el campo, y Grady la miró de verdad, por primera vez. Era hermosa, pero no como la que los hombres susurraban tras las rejas. Su belleza estaba grabada en ella, como si hubiera sobrevivido a más inviernos de los que quería admitir. Se llamaba Eta, dijo, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Debería haberse ido. Cada kilómetro que pasaba era una cuerda que se le apretaba al cuello, pero algo en su tono lo hizo detenerse. ¿Por qué me pidió matrimonio?, preguntó, sin bromear. La mano de Eta se quedó quieta sobre el rifle. No respondió de inmediato. Entonces, abatido y con frío, porque su padre venía, Grady no preguntó más. Todavía no. Esa noche, ella le ofreció el granero y una manta. Dijo que podía quedarse hasta la mañana, pero no más. Dijo que no necesitaba que la rescataran. No necesitaba un hombre. No quería que muriera más gente en su propiedad. Él no dijo nada. Solo asintió. Alrededor de la medianoche, algo arañó el costado del granero. Grady se incorporó, con la mano en el cuchillo. Entonces se oyó un susurro. «Señor Boone, ¿está despierto?» Era Thomas, descalzo en la oscuridad, sosteniendo una manta demasiado fina para el frío. «¿Puedo quedarme cerca de usted?», preguntó el niño. «Mamá dijo que no, pero sigo soñando mal que está aquí». Grady suavizó el tono. «Mi papá se llama Clyde Maddox». Grady se quedó paralizado. El nombre resonó en su memoria como una serpiente en la hierba seca. Clyde Maddox. Lo había oído hacía años. Carteles de búsqueda, ranchos incendiados, historias de mujeres desaparecidas y hombres encontrados colgados de sicomoros. Forajido, pistolero, peor. ¿Qué te dijo tu mamá de él? Que ya no es un hombre, dijo Thomas. Solo una tormenta. Y las tormentas vuelven. Grady observó al niño acurrucarse en un montón de heno con los ojos cerrados, las manos apretadas contra el pecho como si la oración fuera una armadura. Afuera, el viento arreció. El granero crujió. Grady no dormía. Algo se movía en la oscuridad, y fuera lo que fuese, se acercaba. Grady se levantó antes del amanecer. El sol aún no había asomado el cielo, y el horizonte era una extensión violeta amoratada, densa de silencio. Atravesó el granero lentamente, con las botas suaves sobre la tierra compacta. El niño seguía dormido, con los brazos bajo la cabeza y la cara vuelta hacia la pared. Afuera, el rocío se aferraba al trigo muerto como sudor frío, y el viento tenía esa quietud que a Grady no le hacía fiar, la que le advertía a uno que se apoyara en algo sólido. Recorrió el perímetro de la propiedad con la cautela de quien una vez sobrevivió a un disparo mientras servía café. Los postes de la cerca estaban cansados. Algunos estaban rotos, no por el ganado, sino a la fuerza. El tipo de daño que se produce con botas y tacones. Para cuando regresó a la casa, Eta ya estaba en el porche, con los brazos cruzados y el pelo recogido en un moño apretado. Llevaba el mismo revólver que ayer, solo que ahora le colgaba más abajo en la cadera, como si quisiera usarlo. «¿Siempre te despiertas tan temprano?», preguntó sin mirarlo.
No duermo mucho, dijo Grady. ¿Sueños? ¡Qué arrepentimiento! Casi sonrió. Casi. Te vi con Thomas, anoche dijo tras una pausa. ¿Te llevas bien con él? He conocido chicos como él, dijo Grady, que cargan el mundo sobre sus hombros porque nadie más lo hará. Eta asintió lentamente y luego miró hacia el campo. Se merece algo mejor que esto, dijo. Grady esperó. Había más. Siempre lo había. Debería haberme ido hace mucho tiempo, dijo. Pero yo seguía pensando. Tal vez Clyde no nos recordaría. Tal vez murió allí. Pero entonces, hace 2 noches, alguien grabó un conejo muerto en nuestra puerta y lo colgó de las patas traseras. Ese era su mensaje. Grady sintió que se le apretaba la mandíbula. Ese tipo de mensaje no venía de un hombre con piedad. Intenté dispararle una vez, dijo Eta en voz baja. Clyde, antes de que naciera Thomas, me dejó inconsciente. Me rompió la muñeca. Me quemó el pelo, solo para verlo rizarse. Pensé que me mataría, pero no lo hizo. Solo dijo, así seguirás teniendo miedo por más tiempo. Luego me besó la frente y se fue. Grady no dijo nada. No hubo nada amable que decir a eso. Me escapé unos meses después. Robé un caballo y $2. Cabalgué hasta encontrarme con un terreno que nadie poseía. Construí este lugar con chatarra y despecho. No es gran cosa, pero estaba tranquilo. Hasta ahora, dijo Grady. Hasta ahora. Se quedaron en silencio un rato. El tipo de silencio que significa que se están tomando decisiones. No solo vuelve por ti, dijo Grady, finalmente. Viene por el chico, y sus ojos se estremecieron. Apenas. Pero ahí estaba. Lo sé. ¿Vecinos? Negó con la cabeza. El más cercano está a 50 kilómetros al oeste. No ha estado aquí desde que murió su esposa, y no servía de nada ni sobrio. Grady se giró y miró hacia el granero. Si te encuentras solo, no sobrevivirás. Entonces no estaré sola, dijo, y por primera vez había un tono de acero en su voz. Pasaron el resto de la mañana preparando el lugar como si fuera una fortaleza. Grady ayudó a arreglar los postes rotos de la cerca, reforzó la puerta del granero con viejas varillas de hierro y cavó una zanja poco profunda en la parte trasera del campo donde alguien podría acechar sin ser visto. Eta revisó los rifles, contó los cartuchos y le enseñó a Thomas a recargar con sus deditos temblorosos. No quiero que sostenga un arma, le dijo a Grady en voz baja. No tendrá que hacerlo, respondió Grady. No si somos rápidos. No era mentira, pero tampoco era verdad. Cenaron juntos esa noche, los tres. El fuego crepitaba en la chimenea. La lámpara de aceite titilaba entre ellos, proyectando sombras como fantasmas en la pared. Thomas le preguntó a Grady de dónde venía. Grady dijo que de ninguna parte. El chico asintió como si eso tuviera sentido. ¿Alguna vez has matado a un hombre?, preguntó a continuación. Eta lo miró fijamente, pero Grady simplemente respondió con sinceridad. Sí. ¿Por qué? Grady simplemente respondió con sinceridad. Sí. ¿Por qué? Grady se quedó mirando las llamas un rato. A veces un hombre te apunta con un arma. A veces le apunta a otra persona. De cualquier manera, no puedes esperar. Thomas se quedó callado después de eso. Más tarde, Eta llevó a Grady aparte. Se quedaron en el porche mientras Thomas lavaba los platos adentro, tarareando una melodía entrecortada. No tienes que quedarte, dijo. Esta no es tu pelea. Grady observó el viento moverse entre el trigo como una serpiente buscando refugio.
Me he alejado de cosas peores, dijo. No significa que debiera haberlo hecho. Clyde ya no es solo un hombre, susurró. Es una enfermedad. Pudre todo lo que toca. Luego quemamos la infección. Lo miró un buen rato después de eso, no como una mujer que observa a un desconocido, más bien como alguien que busca en un rostro algo familiar, algo sólido. Ya sabes, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, una vez pensé en matarlo mientras dormía. Silenciosamente, con un cuchillo en la garganta. Pero luego descubrí que estaba embarazada. Apartó la mirada. Pensé que eso me salvaría. Pensé que tal vez si le daba algo puro dejaría de ser veneno. Pero el veneno no se limpia, dijo Grady. Solo se propaga más despacio. Ella asintió. Sí, ya lo pillaste. Las estrellas brillaron nítidas esa noche. No había luna, solo un cielo negro y aterciopelado y demasiadas razones para no descansar. Grady se quedó en el granero otra vez, pero esta vez no durmió. Se sentó junto a la puerta con el rifle sobre el regazo, observando la línea de árboles, esperando. Alrededor de las 3 de la mañana, el caballo resopló. Grady se detuvo despacio, el caballo resopló. Grady se detuvo despacio, en silencio. Salió, con las botas suaves en la tierra. Una rama se quebró. Luego silencio. Luego otro chasquido. Levantó el rifle. Apuntó bajo. Una figura salió rápidamente de la línea de árboles, pequeña, tropezando. Grady no disparó. Thomas, el chico venía corriendo del campo descalzo, con la respiración entrecortada. Señor Boone, está aquí. Lo vi. Grady lo atrapó y lo sujetó. ¿Dónde? Junto al arroyo. Thomas jadeó. Vi una sombra. Un hombre con sombrero. Vigilaba la casa. El pulso de Grady le latía con fuerza en los oídos. Ve con tu mamá. Quédate dentro. Cierra la puerta. Thomas asintió y salió corriendo. Grady se giró, con el rifle listo. En algún lugar, Clyde Maddox observaba. En algún lugar, Clyde Maddox observaba. Quizás ya estaba planeando. Quizás ya estaba cerca. Y Grady Boone, un hombre sin hogar, sin un nombre que valiera la pena salvar, se ofreció como voluntario para interponerse entre ese chico y el diablo. No sabía por qué, solo que lo haría, aunque eso le costara la vida. La mañana llegó gris y lenta. La niebla se aferraba al suelo como algo moribundo que no quería irse. Grady permanecía al borde del campo con el rifle en la mano, observando la línea de árboles. La noche no había traído violencia, pero sí una advertencia. Y las advertencias, según la experiencia de Grady, siempre eran más fuertes justo antes de que comenzaran los gritos. Dentro de la casa, Eta servía café en tazas de hojalata con manos que no temblaban, pero tampoco eran precisamente firmes. Thomas permaneció sentado a la mesa en silencio, con la tostada intacta, mirando por la ventana como si intentara ver más allá del cristal. El chico no había dicho ni una palabra desde que había vuelto corriendo del arroyo. Grady cruzó la puerta sin llamar, como si la decisión ya estuviera tomada. Pertenecía a ese lugar. Ahora, al menos hasta que esto terminara. Apoyó el rifle contra la pared y tomó la taza que Eta le ofreció. Ninguno de los dos dijo nada al principio. El aire estaba demasiado lleno de cosas tácitas. ¿Lo viste?, preguntó finalmente en voz baja. Grady asintió. No lo vio, pero el chico vio la silueta. Me basta. Eta cerró los ojos medio segundo. Cuando los abrió, estaban duros. Clyde siempre decía que le gustaba observar antes de atacar, que el miedo hacía la mitad del trabajo. Grady dio un sorbo al café.
Era una taza de supervivencia fuerte y amarga. Le gustaba así. Quizás tengamos un día, dijo. Quizás menos. No va a esperar mucho. Un hombre así no acecha a menos que esté construyendo algo malo en su mente. No está aquí solo para robar. Está aquí para herir. Eta apretó la mandíbula. Entonces nos aseguraremos de que nunca llegue tan lejos. Eta apretó la mandíbula. Entonces nos aseguraremos de que nunca llegue tan lejos. Pasaron el día preparándose, no como granjeros, sino como soldados. Grady le enseñó a Eta a construir un cable trampa a través de la cerca este, atándolo bajo con un cencerro viejo y un cable de repuesto. Colocaron vidrios rotos en la tierra alrededor de la parte trasera de la casa, por donde alguien podría colarse sin ser visto. Eta reunió toda la munición que tenía y la dividió entre los 3 rifles que guardaban cerca de la puerta principal, el granero y la mesa de la cocina. Thomas ayudó en lo que pudo, cargando tablas, recogiendo clavos, pero con la mirada fija en el horizonte. Cada crujido de madera, cada canto de cuervo lo sobresaltaba. Esa noche, después de que el sol se desvaneciera en el cielo y la oscuridad se cerniera sobre la tierra como una maldición, Grady llevó al chico aparte. ¿Alguna vez has disparado un arma?, preguntó, arrodillándose junto a él en el porche. Thomas negó con la cabeza. Bien. Eso significa que no has tenido que hacerlo y no pretendo que eso cambie. Pero si pasa algo, si me ves caer, o a tu mamá, agarra el rifle detrás de la estufa y dispara a las rodillas. No al pecho, ni a la cabeza, solo a las rodillas. Un hombre no puede perseguir si no puede mantenerse en pie. Thomas tragó saliva. No quiero dispararle a nadie. Grady lo miró fijamente a los ojos. Entonces reza para que no te dé la oportunidad. Eta observaba desde la puerta. Había algo extraño en sus ojos, no miedo, ni gratitud, sino algo más, como si tal vez estuviera viendo al hombre con el que soñaba pero que nunca pensó que existiría. Esa noche, Grady no durmió. Estaba sentado en el porche con una escopeta en el regazo y una lámpara de aceite parpadeando detrás. El viento soplaba suave, casi pensativo, como si no supiera en qué dirección soplar. Alrededor de la medianoche, lo oyó de nuevo. Movimiento cerca de la línea de árboles, no muy fuerte, lo justo. Se quedó de pie y observó. Entonces, un silbido, suave, 3 notas, familiares. A Grady se le heló la sangre. Conocía ese silbido. Lo había oído en la guerra, en la oscuridad, antes de una incursión. Una señal no para atacar, sino para vigilar. Era el tipo de sonido que provenía de alguien que no temía ser visto, porque ya sabía dónde estaba. Clyde, murmuró. Caminó hacia el granero, escudriñando la oscuridad con la mirada. Nadie lo siguió. Ningún disparo. Solo ese silbido que se desvanecía en la nada. Dentro, encontró la carta escondida entre fardos de heno, doblada con cuidado, con los bordes chamuscados, garabateada con una letra que no había visto en años, afilada, sesgada, cruel. Te llevaste a mi perro, Grady. Tocaste lo que no era tuyo. Lo quiero de vuelta. Amanecer. Solo. O lo quemo todo. No estaba firmada. No tenía por qué estarlo. Se quedó mirando la página un buen rato antes de doblarla y guardarla en su abrigo. Cuando regresó a la casa, Eta seguía despierta, sentada junto al fuego con las botas puestas y la mirada perdida. «Estuvo aquí», dijo Grady. Ella no se inmutó. «¿Qué dejó?» Grady arrojó la carta sobre la mesa. Ella la leyó una vez. No la tocó. «¿Te vas?» No respondió de inmediato.
He conocido hombres como él dijo finalmente, hombres que no están vivos, sino que son sobras. No quieren justicia, ni siquiera quieren venganza. Solo quieren arruinar lo último que los hizo humanos. Thomas no quiere justicia, ni siquiera quieren venganza. Solo quieren arruinar lo último que los hizo humanos. Thomas no es nada, dijo ella con voz cortante. Grady la miró a los ojos. Clyde no lo ve así. El silencio cayó entre ellos como un martillazo. Thomas había salido de su habitación y se quedó en el pasillo, escuchando. Grady lo vio, pero no dijo nada. Que el chico lo oiga, que entienda el precio de la supervivencia. Vendrá, dijo Grady. ¿Lo encuentre o no? Etta bajó la mirada. ¿Qué hicimos entonces? Tendimos una trampa. La mañana siguiente llegó lenta y dorada. De esas mañanas que habrían sido hermosas si no fuera porque uno podría morir en ellas. Grady ensilló su caballo antes del amanecer. No llevaba abrigo, solo la camisa y el chaleco, para que Clyde pudiera ver el arma en su cadera y supiera que no estaba huyendo. Cabalgó solo por el viejo sendero tras el arroyo, hacia el acantilado donde el terreno descendía entre rocas bajas y árboles susurrantes. Era el lugar que Clyde elegiría. Un lugar con suficiente cobertura para sentirse seguro, pero lo suficientemente abierto como para disparar a un hombre y verlo caer. Grady se detuvo en el claro y desmontó. Dejó las manos colgando. Esperó y esperó. Entonces el viento cambió. Una sombra surgió de la maleza. Un hombre apareció a la vista, alto, delgado, con abrigo negro y sombrero ancho. Su sonrisa era inapropiada, sus dientes demasiado blancos, sus ojos, planos y sin vida. «Boone», dijo con un sabor amargo. «No pensé que aparecerías». «Escribiste», dijo Grady. «Me pareció de mala educación no responder». Clyde Maddox dio un paso al frente. Despacio. «Me quitaste algo mío», dijo. «Lo criaste como si fuera tuyo. Según tengo entendido, lo alimenté. Le enseñé a no inmutarse». Grady ni pestañeó. «Ya no se inmuta». «Bueno», dijo Clyde, apoyando la mano en la culata de su pistola. «A ver cuánto dura». Y entonces su mirada no se dirigió a Grady, sino a los árboles que tenía detrás. Grady se giró demasiado tarde. Otra figura apareció entre los árboles. Un hombre con un pañuelo rojo y el rifle en alto. Grady se zambulló tras un tronco caído mientras el disparo resonaba en la mañana. No estaba solo. Clyde no había venido solo, pero Grady tampoco, porque allá en el acantilado, oculta, estaba Etta Greeley, con su rifle amartillado. Y esta vez, no falló. El disparo falló por poco. Grady golpeó la tierra detrás del tronco, rodó hacia un lado y volvió a disparar. Su bala impactó al hombre de la bufanda roja en el hombro, tirándolo hacia atrás, entre la maleza, con un grito de dolor. Otro disparo sonó más nítido y limpio, y esta vez no era el de Grady. Clyde se giró. Demasiado tarde. El rifle de Etta disparó una vez, desde la cresta que tenían detrás, y la bala le arrancó el sombrero de la cabeza a Clyde Maddox. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par, casi en estado de shock. «Vaya», murmuró, agachándose. «¡Qué sorpresa!». Grady aprovechó el momento. Corrió a cubrirse mejor y gritó: «No eres el único que ha traído compañía». Clyde no respondió de inmediato. No respondió de inmediato. No respondió de inmediato. No respondió de inmediato que ha traído compañía. No respondió de inmediato que ha traído compañía. Tumba de la del para suera.
desapareció tras un afloramiento rocoso, levantando polvo con las botas. Otro disparo se descontroló, más destinado a asustar que a matar. Grady se agachó, contando los segundos, atento a cualquier movimiento. Quedaban dos: Clyde y el herido. Si aún podía sostener un rifle. ¡Eta!, gritó Grady. ¿Ves el segundo? No hay movimiento, respondió ella. ¿Está caído o finge? Grady se arriesgó, salió de su escondite y corrió hacia la siguiente cresta, deslizándose tras un tocón, con las rodillas hundidas en la grava afilada. Desde ese ángulo, pudo ver a Clyde agazapado tras un tocón, con las rodillas hundidas en la grava afilada. Desde ese ángulo, pudo ver a Clyde agazapado tras una roca, murmurando para sí mismo, recargando lentamente. «Maddox», gritó Grady, «no tiene por qué terminar así. No le mientas a un hombre al final de su historia», gritó Clyde con la voz entrecortada. «Siempre termina así. He visto finales. El tuyo no tiene por qué ser de esos que se graban en piedra». Clyde rió. «¿Crees que tengo miedo a morir? Ya lo hice. Lo que anda por ahí ahora no es un hombre, solo huesos con un abrigo». Levantó la pistola y disparó. El disparo chispeó a centímetros del hombro de Grady. Grady se agachó, apretando los dientes. Entonces oyó algo inesperado, la voz de un niño fuerte y clara a sus espaldas. ¡Alto! A Grady se le encogió el estómago. Giró rápidamente. Thomas se quedó al descubierto. Giró rápidamente. Thomas se quedó al descubierto, sin cobertura, sin rifle, solo de pie entre las rocas, con los brazos extendidos, la mirada fija en Clyde. «¡No le dispares!», gritó el chico. «¡Thomas!», gritó Grady. «¡Al suelo!». Pero Thomas no se movió. Y Clyde se quedó paralizado, con el arma aún en alto. Miró al chico como si hubiera visto un fantasma. «Maldita sea», susurró. «Mírate». La voz de Thomas tembló, pero se mantuvo firme. «No eres mi padre». «En realidad no». Clyde ladeó la cabeza. «¿Quién lo dice?» «Dice mi mamá». «Dice yo». Había algo indescifrable en el rostro de Clyde. Bajó el arma. No la dejó caer, sino que la bajó. Sus dedos temblaron, pero no disparó. «Te pareces a ella», dijo en voz baja. «Ojos como fuego». Grady salió lentamente, con el rifle en alto, pero sin apuntar. «Soltad al chico». Clyde parpadeó, y algo se quebró en su interior. No era rabia, ni miedo. Algo más antiguo, más profundo. Se miró las manos temblorosas, como si no fueran suyas. «Quería volver diferente», dijo, «pero solo traje la misma podredumbre. No sé cómo dejar de ser veneno». «Tú no», dijo Grady, «pero puedes dejar de propagarlo». Clyde miró una última vez a Thomas, luego a Eta, ahora de pie detrás de su hijo con el rifle en la mano y las manos apoyadas en sus hombros. Asintió una vez, no a ellos, sino a sí mismo. Luego giró la pistola en su mano y la sujetó por el cañón, ofreciéndosela a Grady. «Vine aquí a tomar», dijo, «pero creo que solo necesitaba ver si alguien recordaba que alguna vez fui más que un monstruo». Grady se acercó con cuidado, sin apartar la vista de Clyde. Tomó la pistola. Clyde retrocedió con las manos en alto. «Nada de trucos». Luego se arrodilló. «No rogaré», dijo, «pero responderé si me lo pides». El silencio se prolongó. Solo el viento hablaba suavemente entre los árboles muertos. Eta bajó el rifle. Grady la miró. Su voz sonó tranquila, cansada, definitiva. «Enterramos lo que está muerto, incluso cuando camina». Grady asintió. Clyde no dijo nada mientras le ataban las manos y lo llevaban de vuelta a la casa.
No se resistió, no habló, simplemente caminó como un hombre que ya se desvanecía. Esa noche, lo encerraron en el sótano bajo el granero. Grady se sentó afuera con una escopeta en el regazo, por si acaso, pero Clyde no se movió, no gritó, simplemente tarareó para sí mismo en la oscuridad, una vieja melodía rota que nadie más podía recordar. 3 días después, un agente de la ley pasó por el valle. Grady le hizo señas y le entregó a Clyde Maddox con una carta doblada y una pistola rota. El alguacil se lo llevó sin rechistar. Había suficientes delitos a su nombre como para mantener una horca ocupada todo el año. Clyde no se despidió. Thomas no lo vio irse. Después de eso, la vida transcurrió con lentitud. Arreglaron la cerca, reemplazaron la puerta, arreglaron el techo. Etta cocinó un poco más. Grady construyó un banco para el porche. Thomas dejó de inmutarse cuando el viento soplaba fuerte. Y entonces, una mañana, Thomas miró a Grady mientras desayunaban y le dijo, ¿Aún piensas casarte con mi mamá? Grady casi se atraganta con el café. Etta se puso colorada. ¿Y bien? Dijo Grady carraspeando. Depende. ¿De qué? Preguntó Thomas. De tu mamá. Etta puso los ojos en blanco, pero no se negó. Más tarde ese día, mientras el sol se ponía y la luz teñía el campo de dorado, Grady y Etta estaban sentados en el porche, uno al lado del otro, sin tocarse, sin hablar, solo escuchando. ¿Te quedas?, preguntó. Grady miró la tierra, el cielo, al niño jugando en el polvo. Si me aceptas, no respondió. Simplemente extendió la mano y la puso sobre la de él. Fue suficiente. En el campo, Thomas tarareaba. La melodía ya no estaba rota. Había llegado a su fin, y en algún lugar lejano, en una celda de prisión llena de óxido y arrepentimiento, un hombre que una vez se llamó Maddox estaba sentado solo, mirando las paredes. Y tal vez, solo tal vez, el veneno había dejado de propagarse.